¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Estamos ya en esta eh, importantísima charla con el arquitecto Federico Barceló y nos va a hablar de este proyecto de permacultura, que son fundamentalmente soluciones ante el descenso energético que va a enfrentar o que ya está enfrentando la humanidad. Federico Barceló implementó desde hace 10 años un gran proyecto que está ubicado cerca del poblado de Atlisco. Atlisco es una población pequeña del estado de Puebla, en México, un lugar precioso a las faldas del volcán Popocatépetl. Él tiene desde hace 10 años un proyecto en donde está constantemente capacitando a las personas con respecto a la permacultura, qué hacer ante la grave situación energética o crisis civilizatoria que se está enfrentando en la humanidad en cuanto a la contaminación, las emisiones, la acidificación de los mares, la deforestación, el cambio de uso de suelo de los territorios naturales para utilizarlos para fuentes de energías renovables, etcétera. Federico, es un honor el día de hoy tenerte aquí con nosotros. Saludos. Hola, ¿no? ¿Qué tal? Ahora sí que un honor también que me entrevistes, ¿no? O sea, años de que te conozco y pues tú empujaste muy fuerte con la difusión de lo del el pico del petróleo. Entonces, pues la verdad es que gracias pues por esta entrevista o plática, ¿no? Realmente. Bueno, la idea es un poco que las personas que tengan dudas, que tengan comentarios, las vayan haciendo, digamos, los comentarios de esta plática y las vamos respondiendo. Bueno, inicialmente yo quiero plantear el ejemplo del arquitecto Federico Barceló, porque él era una persona que estaba integrada a la sociedad, a esta sociedad energívora. Me dices que tú eras arquitecto, estabas en Querétaro, Soy construías. arquitecto todavía. Sí. No lo dejaremos de ser. Yo también soy arquitecto, aunque ya no lo practico. Ah, de Pero veras. estabas metido en esta locura de los flujos energéticos colosales, el consumo orientado a proyectos arquitectónicos importantes, y de pronto hay un cambio en ti, reconoces que la humanidad tiene un grave problema, estamos enfrentándonos ya a los límites físicos que el planeta nos permite, estamos destruyendo aceleradamente el planeta. Entonces entra en ti una conciencia, pero la mayor parte de la gente cuando entra en esta conciencia dice, chispas, ¿qué hago en este momento? ¿Cuál sería la solución? La gente está cayendo en la conciencia de que las renovables no nos van a salvar de las emisiones de gas de efecto invernadero. Habíamos pensado que las renovables nos iban a salvar, la eólica, la solar, la hidroeléctrica, la geotermia, la biomasa, nos iban a salvar. Y poco a poco la gente se está dando cuenta de que eso no va a funcionar y entonces se está buscando alternativas. La idea de nuestra charla de hoy, uno de los temas más importantes, es justamente, Federico, que nos compartas tu experiencia de cómo realizaste este cambio de una persona que habitaba en una ciudad, tomó una decisión radical, abandona la ciudad, se desconecta de su trabajo, de sus fuentes de ingresos y toma una decisión bastante fuerte de ubicarse en el medio rural. Esa sería una primera parte de tu experiencia. La segunda sería platicarnos del contenido del diplomado de permacultura que próximamente vas a iniciar y que yo tengo el honor que voy a tomarlo. Espero que muchas gentes puedan también acompañarnos a tomar este diplomado muy interesante. Si nos platicas un poco de los contenidos durante nuestra plática y bueno, en general platicarnos, que nos platiques para ti qué es la permacultura. Entonces, no sé si quisieras empezar, mi estimado Federico, platicándonos de tu experiencia. Bueno, pues como te comentaba hace un momento, mi cambio no ha sido tan drástico, creo, como
otras personas que he conocido en el camino. Te platicaba hace un rato que cuando empiezas a descubrir todo esto, a darte cuenta de lo insustentable del sistema, yo tenía la necesidad de tomar cursos, bueno, por aprender, pero también mucho por sentir que había otras personas que pensaban como yo o que sentían como yo, porque bueno, lo que te voy a platicar ahorita en un momento, ¿no? O sea, uno como que intuye las cosas, ¿no? En ese camino he visto gente que en 1 año, 2 años deja todo y se va al campo. Entonces, realmente mi camino ha sido largo, pero pues creo que sólido, ¿no? Si no, no tendríamos Granja Teca como la tuviéramos y los otros proyectos que estamos haciendo, ¿no? O sea, el rumbo lo marcamos desde hace tiempo y hemos avanzado poco a poco, pero la verdad creo que cada vez vamos avanzando en esto de crear otro mundo posible, ¿no? Eso por un lado. Y entonces, te comentaba igual que yo no sabía que existía la palabra permacultura, que existía la palabra bioconstrucción, pero yo ya estaba construyendo con adobe estabilizado, hacíamos compostas, teníamos árboles frutales, teníamos hortalizas, ¿no? Como yo creo que mucha gente, ¿no? Yo creo que hay muchísima gente, bueno, de hecho lo sé, porque llega la gente a Granja Tequio, que hay mucha gente que tiene como este sentimiento de, a ver, es que como que esto que estamos viviendo debería de ser, no me está satisfaciendo en mi vida, me dicen que lo sustentable es así, que lo ecológico es así, pero como que no tiene mucho sentido o más bien está mañosamente ahí arreglado para que le digamos que es verde y ecológico, aunque de fondo realmente no lo es. Y así, pues yo era, digamos, ¿no? Como alternativo y ahí contestatario, decía mi maestro de la universidad. Cuéntanos un poquito qué hacías antes de dedicarte a la permacultura y qué fue lo que te hizo cambiar de dejar todo lo que hacías y salir corriendo de la ciudad para ir al campo. Cuéntanos un poco esa experiencia. Es lo que te comentaba, o sea, a mí de siempre me gustó viajar, la naturaleza, hice montañismo, por ejemplo, entonces, pues yo ya tenía ese gusto, ¿no? Sobre todo por el paisaje, ¿no? No Pero tanto te por... dedicabas a construir casas. Esa era tu profesión, digamos. Sí, perdón, es que ando contestando también mensajes de la gente que está entrando, perdón. Eh, pero eso que te platico, digamos, fue antes. En la universidad ya empezó un poquito como la idea de hacer las cosas de otra manera por un libro que se llama Arquitectura para los Pobres de Hassan Fati, que nos dio a leer un maestro, José María Buendía. Y ya desde ahí era un arquitecto que se podía decir que hacía arquitectura sustentable o bioclimática sin que tuviera esos calificativos, ¿no? En principios del siglo pasado. Y entonces eso me llamó, ¿no? Me llamó, no sé por qué. Y entonces yo empecé a construir con adobe estabilizado, pero te digo, no sabía el impacto ambiental, el impacto social, el impacto económico. No, yo nada más como que me llamaba eso, ¿no? Y es lo que te digo que yo veo que mucha gente está así. Nada más que lo que sucede es que gente como yo, que llega a Granja Tequio y de repente, ¡puf!, ¿no? Se le abre todo un panorama que no sabía que existía, ¿no? Entonces, pues yo así estuve un tiempo construyendo con concreto, como con adobe estabilizado, con dovela de barro, diseñé una dovela de barro. Entonces, por ahí va mi gusto y por el montañismo también, por viajar. ¿Dónde construías las casas? ¿En En qué lugar? Querétaro, yo vivía en Querétaro, ¿Cómo vivíamos cuántas en Querétaro. casas llegaste a construir? De adobe estabilizado como 12 de adobe Pero estabilizado. seguían siendo casas en fraccionamientos residenciales. Eso medio, ¿eh? Sí, hicimos casas te decía, creo que sí, unas hasta salieron en libros, ¿no? En residencias.
Y también, de hecho, pues le metíamos adobe y bóvedas de barro, o sea, cosas que ahorita, pues tengo compañeros bioconstructores que utilizan y que yo mismo también utilizo, pero te digo, en aquel entonces más bien era como un gusto como por lo natural, no sabía el impacto ambiental, energético, la energía integrada de los materiales, todos estos conceptos no los entendía, pero me llamaba, ¿no? Me llamaba todo esto y de hecho, el momento en donde, por fin descubro la permacultura y la bioconstrucción, es por este gusto, por la naturaleza, por lo ecológico, es que ya casado, como a los 3 4 años de estar casado, vamos y visitamos Bosque de Niebla, Las Cañadas, cuando todavía en Bosque de Niebla había ecoturismo, porque dejaron de hacer ecoturismo pues porque el ecoturismo no es sustentable. Y entonces, ahí llegamos y ¡pum! ¿No? Ya todo lo que hacíamos, ¿no? De compostas, bueno, de bioconstrucción, que yo no sabía que era bioconstrucción y etcétera. Mira, pues es que sucede todo esto, estamos acotando los suelos, bla, bla. De hecho, en aquel entonces, el peak oil no sabía que existía, el pico del petróleo no sabía que existía en aquel entonces, hace como como 18 años fue aquel entonces, y pero ir a las cañadas ya agarré rumbo, porque ya supe que existía la permacultura, ya supe que existía la bioconstrucción, sabía que existía Alejandra Caballero, sabía que existía Holger, sabía que existía en la Ecualdea Huehuecoyo, o sea, se te empieza a abrir el panorama que siento que es lo que ahorita no sé, no sé, pero digamos el 90% de la gente no sabe que existe, ¿sí? La mayoría de la gente ahorita cree o, pues no, a lo mejor no cree, pero les dicen que el futuro sustentable, como tú lo acabas de decir, son la fotovoltaica, la eólica, el auto eléctrico, el hidrógeno, bla, 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 aunque muchos de ellos intuyen que es una mentira, ¿no? Entonces, yo pues ya, ahora sí que digo, mira, aquí están los que de verdad están haciendo cosas sustentables, ¿no? Entonces así fue, digamos, la primera etapa. Excelente. Ahora, platícanos un poco para ti qué es la permacultura en general. La permacultura para mí, y más que soy arquitecto, y bueno, y como la enseñamos en Gran Catecto, es un sistema de diseño, ¿sí? De hecho, inclusive ahorita con mis alumnos de secundaria, ¿no? Ayer que fue la última, ayer que fue la última clase, ¿no? Volvimos a recalcar eso. Un permacultor lo que hace es diseñar, ¿sí? Diseña cómo, imitando a la naturaleza, ¿no? Y aquí ya empieza súper ligado al tema de lo de la energía, porque el verdadero sistema sustentable, pues es la naturaleza, no hay otro. O sea, ¿qué otro sistema con tan poca energía y recursos genera vida, más suelo, más biomasa? Pues solamente la naturaleza, ¿no? O sea, ¿Podemos hacer permacultura en una ciudad como la Ciudad de México, por ejemplo? podemos diseñar imitando a la naturaleza en una ciudad, sí, ¿no? O sea, sí podemos empezar a hacer cosas. Mira, lo que sucede es que por un lado la permacultura diseña imitando a la naturaleza, ¿no? Bueno, que si nomás te dedicas a diseñar y no haces nada, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, primero hay que pensar muy bien, diseñar para actuar, ¿no? Para hacer las cosas. Entonces, otra cosa súper importante, de hecho estoy haciendo unos videos que les estoy llamando ecoalfabetización, que ese es, yo creo que no sé si el mayor problema, pero es uno de los más grandes que ahorita tiene la humanidad, es que nos hemos alejado increíblemente de la naturaleza, y no de la naturaleza, de nuestra naturaleza, o sea, de que nosotros somos parte de la naturaleza. Estamos lejísimos, lejísimos, y no nos damos cuenta, no sabemos. Es natural, todos nacimos en un espacio artificial, en un hospital, hemos vivido en una casa, en espacios cerrados, o sea,
el contacto con la naturaleza es mínimo. El contacto con nuestro espacio natural, porque también eso hay que entenderlo. El ser humano lleva, depende de dónde hagas la cuenta, 290,000 o 280 y tantos mil años viviendo de cierta manera y apenas llevamos 12,000, 13,000 años viviendo de manera civilizada. Entonces, nuestra real naturaleza está más allá de ese momento de civilización. Entonces, lo que estamos es súper despegados de la naturaleza, súper. Y entonces, como dices, ¿qué podemos hacer en la ciudad? Pues empezar a caminar hacia conectarnos con la naturaleza y con nosotros, ¿sí? Entonces, sí se puede hacer permacultura en las ciudades, pero va a llegar un punto en el que debemos de entender que las ciudades son insustentables de nacimiento, digamos, ¿no? Entonces, sí se puede hacer permacultura en las ciudades, pero el camino es mucho más allá. Platícanos ahora un poco cuál es el contenido de este diplomado que vas a iniciar en el mes de julio y el que tendré el honor de asistir y al cual invito a todos los que nos siguen a tomarlo. Hay pocos espacios, ya me comentaste que son 20 lugares. Platícanos un poco cuál va a ser este contenido. La gente empieza a tomar conciencia de que las soluciones que nos están vendiendo, estas soluciones de la economía circular, del reciclaje, de las energías renovables, del autoeléctrico, de las baterías, tienen serias complicaciones y quieren buscar alternativas. Una de esas alternativas es, o la principal, sería la permacultura. ¿Cuál es el contenido de este diplomado? Me dices que son 6 módulos, ¿no? Sí, el diplomado es, digamos, de una manera rápida de explicarle es, tú tienes un terreno, ¿qué haces en él para hacer un proyecto de permacultura? ¿No? Ese es en lo que vas a aprender a lo largo del diplomado. Vamos a ver al principio mucho sobre la filosofía, los principios de diseño, principios éticos y demás de la permacultura, claro, porque pues si no tenemos ese espíritu, ¿no? Esa alma, pues no va a funcionar, ¿no? De hecho, el problema al que se está enfrentando la humanidad actualmente, sí está empezando, porque ya es todo un hecho ya que estamos ahí, no es de hacer, ¿sí? Sino de cambiar paradigmas. Entonces, el primer módulo es Introducción a la Permacultura para entender qué es la permacultura, pero al mismo tiempo verla y vivirla, que eso es bien importante, ¿sí? Entonces, en el primer módulo, que es el de introducción, pues bueno, siempre van a estar en Granja Tecyo, que eso ya es mucho, ¿no? Porque ya es un proyecto que tiene... Platícanos dónde está ubicada Gran Catequio, cómo Estamos en nace, Tenextepec, cómo Atlisco. nace Gran Catequio, dónde está ubicada. Bueno, es que, bueno, cuando andaba en todo esto de que qué onda, lo que está sucediendo, o sea, a mí siempre me gustó lo de la permacultura, la bioconstrucción, pero cuando encuentro el pico hoy sí me vuelvo medio loco, ¿no? Como tú comprenderás, ¿no? De que crees que todo se te va a venir encima de repente y entonces empezamos a decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y en dónde? Y no sé qué, ¿no? Te empieza como un miedo, que es algo parecido a lo que ahorita está sucediendo en el mundo, y tardó un poquito en que entendiéramos que esto iba a ser paulatino, ¿no? En la vida de un ser humano, pero muy rápido en la vida de la humanidad, ¿no? Entonces andábamos viendo que si nos vamos casi casi hasta la punta del cerro o nos vamos a una población más rural, etcétera. Y realmente, pues terminamos aquí en Atlisco, pues porque así tuvo que ser y así fue, ¿no? En un terreno que tenía mi esposa, no nos gustaba de entrada porque junto hay unos invernaderos de jitomates, como todos los invernaderos prácticamente, ¿no? Con venenos y fertilizantes sintéticos. Pero yo creo que al final de cuentas fue una muy, muy, muy buena opción porque nos ha dado una excelente calidad de vida, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Y la posibilidad de todavía tener contacto
la Matrix, digamos, ¿no? Sí, porque está relativamente cerca a Atlisco, estás en las Ajá, sí es inmediaciones, ¿no? lo que es A las entonces faldas nuestro. del volcán Popocatépetl, que tienes unas imágenes fantásticas, ¿no? Sí, tenemos muy bonita vista, hay agua, el clima está muy bien, entonces está ¿Cómo cómodo. se componen los módulos? ¿Cómo es un módulo del diplomado de permacultura? Todos los módulos empiezan el viernes a las 11 para dar tiempo un poquito a la gente que viene de lejos. 11 de la mañana. 11 de la mañana y termina el domingo a las 3, o sea, después de la comida. Este, bueno, nada más para terminar de cerrar lo del primer módulo de introducción, te decía que es muy importante lo que aprendemos, pero yo digo que es más importante las visitas que hacemos a proyectos. Entonces, vamos a un proyecto, el Gran Cateque, pues aquí estamos, lo recorremos, tiene 1000 elementos, ¿no? O sea, luego tú tienes, hay un curso de chinampas, pues tengo que ir a tal lugar para un curso de chinampas, hay un curso de camas biointensivas, pues tienes que ir a no sé qué lugar a tomar curso de camas, hay un curso de bosques comestibles, en otro lugar, hay uno de gallinas, y aquí está todo. ¿No? Regeneración de suelos, de agricultura orgánica. Aquí estamos haciendo bocash todo el tiempo, caldos minerales, etcétera. O sea, es una granja viva, productiva, exitosa. Y al estar aquí, pues eso lo vas viviendo, comes de lo mismo que estamos sembrando aquí, ¿no? Etcétera. Hacemos las prácticas en la granja, entonces eso vale mucho. Pero también vale mucho el ir a conocer los otros proyectos cercanos que tenemos aquí, porque son diferentes. Granja Tequio, la idea inicial es que fuera familiar, tenemos uno que es de producción de hortalizas, entonces está encaminado también para lo que me comentabas hace rato de la gente que dice, no, es que no se puede, o o sea, como todavía esta parte comercial, pero orgánica, permacultural, ¿no? Como si es posible vincularla, ¿no? Al sistema mientras todavía funcione, ¿no? Y otro proyecto que es muy importante, que es el de Tlamapa, porque es un proyecto que vive de agua de lluvia, ¿sí? En donde no hay conexión, o sea, si Gran Cateque no tenemos agua, no tenemos drenaje, bueno, allá no hay agua, drenaje, luz, teléfono, nada, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede diseñar? O sea, lo mismo que aprendemos pues, se puede aplicar a diferentes tipos de proyectos, ¿no? Y entonces vamos, los recorremos, los vemos, y eso vale mucho, ¿no? En el de introducción. Entonces, bueno, listo. Regresando, entonces son de viernes a las 11 a domingo a las 3. Aquí se quedan a dormir, duermen en construcciones de pacas de paja, con techos de bambú, etc. O sea, aquí ya está plasmado lo que van aprendiendo, ¿no? Entonces eso también vale mucho. Y las comidas, vienen incluidas las comidas y la estadía, ¿no? En la granja. Y así está. Y vamos avanzando, ¿no? O sea, introducción a la permacultura. Luego, lo primerito que se diseña es agua, ¿no? El diseño Keyline. Entonces, lo primerito que aprendemos es eso. Porque tú, como te digo, tienes un terreno, es que como me veo en espejo me veo medio raro. Tienes un terreno y le llueve, y cuando llueve, de hecho ahorita está clarísimo, ahorita que ya empezó a llover, o sea, por todos lados está corriendo agua, pero agua de chocolate, ¿no? Entonces llueve y se ve el suelo, ¿no? Y eso es insustentable. O sea, eso jamás lo hace en la naturaleza, platicando hace ratito que el problema es que nos hemos alejado de la naturaleza. Se nos hace súper lógico que para sembrar lo que tenemos que hacer es dejar un suelo desnudo, que tenemos que echar fertilizantes sintéticos, que tenemos que echar venenos, y eso es energéticamente ineficiente y aparte disminuye la biomasa, la naturaleza, o no sé cómo decirlo. O sea, cada vez, en vez de tener una naturaleza sana, un planeta sano, tenemos un planeta cada vez más enfermo, ¿no? Entonces, ese es el primer módulo, diseño de agua. Luego el de regeneración Fíjate, de quiero suelos. hacerte un comentario con respecto al agua. Yo de niño viajaba mucho a un pequeño poblado del estado de Campeche que se llama Isla Guada, y allá eran mis abuelos, y allá había todo un manejo, una cultura y un conocimiento muy importante del manejo del agua, porque no estaban conectados a la red del agua potable, eso no existía. Entonces había dos sistemas. Uno, yo recuerdo que la casa era de teja y entonces los techos estaban inclinados y habían canalones y toda el agua de lluvia se recogía y se almacenaba en un depósito muy, pero muy, muy grande que se le llamaba aljibe, así le Uh-huh. llamaban ellos en ese momento, que era un depósito más o menos como de 4 metros de ancho por unos 7 8 metros de largo, con una profundidad de 2 metros o 2,50,
y que estaba cerrado y que solamente tenía una pequeña apertura simplemente para que cupiera una persona y se pudiera lavar de vez en cuando. Ahí se almacenaba el agua de lluvia que era para beber. Y luego había otro sistema que era un pozo en donde estaba conectada una veleta de estas de viento que hacía bombeo, permitía el bombeo hidráulico y se almacenaba en un depósito alto y esa agua servía, bueno, cuando funcionaba la veleta, pues teníamos agua en el depósito, cuando no era ir a sacar el agua con un balde para lavar los platos, para lavar los baños, para lavar la ropa. Pero el agua del aljibe, el agua de lluvia, era tratada con un cuidado impresionante, lo que no hacemos ahora, ¿no? Ahora el agua la desperdiciamos y nos deshacemos de ella, o sea, la maltratamos de forma impresionante. Y toda esta cultura que era natural, este conocimiento de mis abuelos, de mi abuelo Torcuato, de mi abuela Otilia, se fue perdiendo y se fue destruyendo con la modernidad de los sistemas de agua potable. Yo recuerdo que en el pueblo no había electricidad, así como que lo que me platicas de Tlamacas, ¿no? Esta zona. Bueno, nada más era un comentario si nos sigues compartiendo qué vamos a ver en estos módulos de diplomado de Sí, permacultura. hay dos cosas de lo que acabas de decir. De las cosas que se hacían antes, por ponerle un nombre, ahí vamos a tener que retomar muchísimo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no teníamos la cantidad de energía que ahorita tenemos. Ahorita estamos viviendo el máximo momento, bueno, eso tú lo sabes mejor que yo, de despilfarro energético en la historia del ser humano, ¿no? Y es tal que por eso hacemos las tonterías que hacemos, ¿no? Por eso no lo respetamos, ¿no? Entonces, vamos a tomar técnicas, tecnologías que se usaban hace a lo mejor unos 100, 150, 200 años, porque esas tecnologías son las tecnologías que son posibles en un mundo de poca energía, ¿sí? ¿No? Y como lo que acabas de comentar. Entonces, no es que vayamos a un futuro sin tecnología, sino vamos a un futuro en donde esa tecnología sea posible para la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, esas técnicas, ¿no? Son sencillas, yo le llamo tecnologías apropiadas porque nos las podemos apropiar, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, lo que decías, ¿no? Que no tratamos con respeto el agua, va de lo mismo de cómo nos hemos alejado de la naturaleza, ¿sí? También eso viene ahí en estos videos que he subido sobre la ecoalfabetización. No Fíjate en... que, fíjate que en el poblado de mis abuelos, en Isla Guada, Campeche, también se utilizaba la energía solar bastante. Claro, Los pescadores llegaban con la pesca, una parte del pescado era consumido fresco y otra parte se preparaba, se abría, se destazaba o se aliñaba, como dicen ahí, se le ponía sal y se ponía al sol durante 2 días. Y ese pescado duraba 6 meses. Es decir, el pescado ahumado o secado o salado permitía conservar los alimentos porque no había refrigerador, porque no existía la electricidad en el pueblo de mi abuelo. Y también utilizaban la energía eólica, esta que ahora promueven los promotores de las energías renovables, pero de manera masiva, de manera industrial. Se utilizaba mucho la energía del viento porque estaba esta famosa veleta arriba del pozo bombeando agua, pero había agua allá arriba cuando había viento. Cuando no había viento había que ir a sacar el agua con un balde. Y los barquitos que iban a pescar, los cayucos de los pescadores, solo podían salir cuando había viento. Y esos cayucos salían y una parte del cayuco estaba totalmente perforada, en donde el agua de mar podía entrar y le llamaban el santuario, el invernadero, no me acuerdo cómo le llamaban, pero los peces que pescaban los tiraban ahí y como era parte del mar, no necesitaban refrigeración. Y entonces esos cayucos se pasaban 3 o 4 días en el mar, pescaban un pescadito y lo echaban al vivero, le llamaban. Entonces ahí los tenían y era una parte muy amplia del barco, de la embarcación, que estaba totalmente inundada. Y cuando ellos llegaban a la playa, el pescado estaba vivo, vivo, no fresco, vivo. Y entonces
toda esa lógica, toda esa cultura, esa sabiduría ancestral fue destruida por la modernidad, la electricidad, la refrigeración, el hielo, etcétera, el automóvil, todas estas cosas, ¿no? Yo creo que la permacultura rescata todo este tipo de sabiduría ancestral. Sí, o sea, de hecho, dicen, no veas problemas, ves soluciones. La verdad, yo siento que va a ser un camino muy bonito de recuperación de nosotros, como te dije, o sea, nos alejamos de la naturaleza, pero nos alejamos de nuestra naturaleza también. O sea, por ahí dicen que el problema del ser humano es el ser humano, ¿no? El problema de la humanidad es la humanidad. Entonces, yo siento que va a ser un camino hermoso de reconectarnos con la naturaleza y de reconectarnos con nosotros mismos. Yo así lo veo y así espero que sea. Vamos a, uf, a suceder unas cosas mágicas porque no sabemos ni quiénes somos ni cómo estamos hechos y demás, ¿no? Lo que siempre les pongo a mis alumnos de secundaria es bien se quiere lo que bien se conoce. Y yo les pregunto, ¿y se conocen ustedes? ¿Conocen su planeta? Creo que no, ¿no? Conocemos mucho de otras cosas que pues existen por el despilfarro y por la destrucción del planeta, ¿no? Entonces, pues Qué bueno. más vamos a ver en el diplomado? Cuéntanos. Bueno, como te decía, el primer módulo es el de diseño de agua, porque es lo primerito, es como hacer el esqueleto, ¿no? de tu proyecto. Por ahí ya vi que Elena está conectada y ahorita estamos haciendo su proyecto y pues es lo que estamos haciendo, ¿no? Las zanjas, toda la captación de agua de lluvia, porque es lo primero que tienes que hacer, porque desgraciadamente pues todos, o sea, si tú tienes un terreno que es un bosque, una selva, lo que sea, pues no lo toques, así déjalo, ¿no? Pero si tienes un suelo que en el cual se ha sembrado durante no sé cuánto tiempo y se ha metido el tractor, y se ha metido el tractor, o aunque no sea el tractor, pero el caso es que ya no tiene cobertura vegetal, pues hay que empezar a regenerarlo, que eso es lo que me gusta mucho de la permacultura. Tú lo que estás haciendo es regenerar y entonces ahí estás haciendo pues una ceremonia de sanación y pues una ofrenda tantísimo que le hemos tomado al planeta, ¿no? Yo creo que pues ya de entrada eso ya vale la pena hacerlo en nuestra vida porque todas las demás cosas que hacemos en nuestra vida tienen un sinsentido gigantesco, ¿no? Entonces, hacemos eso, ¿para qué? Para que cuando llueva, ahí se quede el agua. Entonces, ese es el primer paso para comenzar la regeneración, ¿sí? Entonces, por eso es el primer módulo. El segundo módulo es el de regeneración de suelos. Nosotros vemos algo que se llama la escala de permanencia, que para los que saben permacultura y demás, pues por ahí ya sabrán, pero es como en qué orden se diseña un proyecto. Entonces, el segundo es árboles, pero yo meto antes suelo porque para yo poder sembrar un árbol, primero tengo que hacer compostas, bokashis y otras cosas para que ese árbol se dé bien. Entonces, metemos el módulo de regeneración de suelos, en donde nos ayuda Armando Larios, que él tradujo el libro de El suelo ideal, ¿no? Sobre remineralización. Bueno, ya ahí otra vez pues, tenemos un suelo degradado que no está sano, plantas que no están sanas, comemos pues, gente que no está sana, ¿no? Gente que le tiene miedo a un virus y toda está encerrada, ¿no? Con tapabocas en las casas. Entonces, ese es el segundo módulo, regeneración de suelos. Y el tercer módulo, ahora sí, es árboles, que ese es también, entonces es que todo es bonito, todo es hermoso en la permacultura. ¿Por qué? Porque el árbol es el elemento que nos va a generar suelo. Bueno, no solo el árbol, todas las plantas perennes. Porque, digo, yo sé que, y es necesario, ¿no? Que la gente se ponga a plantar y que se ponga a plantar sus lechugas, o sea, la gente que vive en la ciudad y no tiene a lo mejor un jardín pues, en macetas o en lo que sea, o en la azotea, para empezar este camino que te digo, ¿no? De reconexión con la naturaleza, ¿sí? Pero ya a nivel un proyecto de permacultura en donde tenemos suelo y que tenemos que regenerarlo y hacerlo productivo, tenemos que sembrar perennes, porque las perennes lo que sucede es que la raíz cada vez más va más abajo, más abajo, más abajo, abajo, va a tomar materia de lugares a los que no podemos llegar nosotros, va a tomar materiales del aire y va a generar suelo, va a generar suelo, va a generar suelo, que nosotros lo que hemos hecho es todo lo contrario, tumbar, tirar, quitarle cobertura vegetal, airar, o sea, asolear el suelo, o sea, todo lo contrario. Fíjate, te quería comentar, yo cuando
tomé mi primer curso de agroecología, también fue ahí con Ricardo en Bosque de Niebla, en Las Cañadas, que es un centro de agroecología en Huatusco, Veracruz. Me impresionó mucho que la vida, el soporte de la vida en el planeta es una pequeñísima capa de 15 centímetros de suelo vivo, de entre 15 a 40 centímetros de suelo vivo que se regenera, como tú lo estás diciendo, a partir de estos árboles perennes y de las plantas, etcétera. Pero es una pequeña, minúscula capa, digamos, es la cascarita así del planeta, y que nosotros sistemáticamente estamos barriendo con tractores, quitándolos con trascabos, deforestando, dañándola, y es tan frágil, y ahí es donde inicia la vida en el planeta, es el soporte de la vida en el planeta. Sí, sí, hay un documental muy bonito que se llama Tú eres la Tierra, de David Suzuki, y si nosotros viajáramos en el tiempo, al pasado, cuando comienza este planeta, y nosotros lleváramos semillas, no tendríamos dónde sembrarlas porque no hay sol, no existiría el suelo, ¿no? Y piedras Entonces, nada más, ajá. arena, Entonces piedras, cañón. fue un proceso de miles de millones de años, de 2.500 millones de años para poder tener suelo, ¿no? Y ahorita lo Entonces, estamos destruyendo o en sea, 10.000 para que años. aparecieran las plantas en el planeta, pasaron miles de millones de años. Entonces, y nosotros así, eso Lo estamos destruyendo. no es parte del conocimiento que un ser humano debería de tener, ¿no? Y luego de este Y eso módulo, que no ¿qué somos sigue? humanos, ¿no? Que se supone que humanos viene de humus. ¿Qué Por sigue eso digo que, qué vamos a ver en el siguiente módulo? bueno, entonces vemos árboles, ¿no? Cómo hacer patrones, cómo sembrarlos, acompañarlos, etcétera. Entonces, clima es introducción, agua, regeneración de suelos, árboles, y luego tengo un módulo que es estanques naturales, que a lo mejor no es así básico para tener un proyecto de permacultura, pero es un elemento que dinamiza muchísimo un proyecto de permacultura. La permacultura, ya dijimos que es diseñar imitando la naturaleza, pero lo que busca es las ligas benéficas entre los elementos, ¿sí? Buscar que cada cosa que tú tengas en tu proyecto se ayude uno a otro, ¿no? Oye, Y una que tenga muchas pregunta. rayas. ¿Dónde surge la permacultura? Yo había escuchado que en Australia a través de Bill Mollison. ¿Es así? Sí, Bill Mollison y David Coleman son los creadores de la permacultura en los 70s. De allá nace, y la escala de permanencia viene de antes, de Pierre Jomans, ¿no? Ahí, la Ellos permacultura ya como... eran conscientes en 1970 de que estábamos cometiendo una atrocidad al planeta. Sí, y de que... Es que yo digo que entre tantos problemas o situaciones que tenemos esta humanidad, es que no tenemos un espacio para tranquilo, a ver, piensa, reflexiona. Esto que hago tiene estas consecuencias, ah, caray. Eso es lo que yo quiero. Y yo creo que muchos contestaremos, pues no, ¿no? O sea, este, una vida de estrés, de enfermedades, de comida que no es comida, de aire, como dice la Fíjate canción de que, Mecano. fíjate que yo en muchas de las clases que doy hablo sobre este impulso natural del ser humano a tratar de siempre querer más y poseer más cosas, ¿no? Y les digo, si ustedes salen a la calle y le dan $1.000.000, no sé, 25 millones de pesos a cualquier persona en la calle, lo primero que esa persona, y le preguntas, ¿qué harías con ese dinero? Lo primero que haría esa persona es comprarse una residencia enorme. El segundo deseo es comprarse un vehículo muy, muy grande. Y el tercero es viajar. Yo creo que nadie de estas personas que recibieran esta cantidad de dinero te diría, no, pues yo voy a hacer, al fin, voy a poder hacer mi proyecto de permacultura, desconectarme de este caos energético en el que estamos metidos, de esta crisis civilizatoria y el daño que le estamos haciendo al planeta, y me voy a ir a una zona rural para montar un proyecto sostenible a largo plazo y hacer la paz con el planeta. O sea, nuestro impulso a querer más, a estar desconectados, a vivir en esta neurosis de cada día poseer más, no nos permite ver, nos hace ciegos, ¿no? O sea, Sí, gente como tú me parece que son la nueva generación, esta generación que está preparando la verdadera transición energética, está en personas como tú y no en estas estúpidas
asociaciones climáticas como Iniciativa Climática y Amigos por el Planeta, que lo único que hacen es promover negocios de energías renovables que destruyen y dañan más al planeta de lo que lo ayudan. Me parece importante destacar, ¿no? Sí, como te decía hace rato, o sea, el problema es mental completamente, es de cambio de paradigmas. Si tu paradigma es, si nuestros paradigmas son los paradigmas, si te rigen los paradigmas que rigen a esta sociedad, pues, pues vas a hacer lo que todo el mundo hace, ¿no? Es lógico. Entonces, el cambio, por ahí dicen, es 70% mental, 20% físico y 10% económico, ¿no? O sea, para poder transitar. Entonces, por un lado está bien fácil, porque no es de que, ay, tengo que trabajar mucho para lograr dinero, tengo que estudiar muchísimo, no, no, nada más. Ah, no, es que así no es las cosas, y ya, pero es tan difícil como lograr eso, ¿no? Porque los apegos son muy grandes, ¿no? Muy fuertes. Entonces, pero está padre porque pues resulta que el cambio es de fondo entonces, ¿no? El cambio es de verdad, de humanidad. No, y Y lo entonces, interesante es que existe una solución, o sea, porque a veces vemos el colapso que se nos viene encima como algo que no se puede si resolver. no, Y si no si hay, existiera una, si no existiera una solución, no existiría el ser humano. entonces, Y eso otra vez es, este tipo no, nos hemos de alejado de ejemplos, nuestra naturaleza. este tipo de ejemplos como el tuyo son símbolos de esperanza, digamos, ¿no? Pues, pues lo que es de la esperanza. Pues es, que es posible, tan es posible que el ser humano ha vivido mucho más tiempo no civilizado que civilizado, ¿no? El ser humano va a vivir mucho menos tiempo capitalista, muchísimo menos tiempo capitalista que no capitalista. Eso es un hecho y no creo que se tenga que demostrar. Es simplemente Bueno, una creencia que podemos continuar como estamos haciendo ahorita las cosas. Es un mito, ¿no? Como tantos otros mitos y pues, pues va a desaparecer porque no le queda de otra. y pronto. Y bueno, Pues ya está, ya se está para, desmontando, ya está desmontando. Lo que pasa es que la gente, eso es lo que platicamos hace rato, el 90 y tantos % de la gente no sabe que existe la permacultura y aparte no es que a fuerzas todos se tengan que volver permacultores, no, no sabe que existen otras maneras de hacer las cosas, de vivir, o sea, no tienen, no existe en la televisión otras propuestas de vida, pues. Entonces, pues no las conocen, no las vislumbran, las sienten que no van, que vamos a un abismo, pero no saben cuál es el camino a tomar porque toda nuestra educación ha sido de ir hacia el otro lado. O sea, todo lo que nos enseñan es toma de la naturaleza, transfórmala y tira basura. Entonces, pues, esos son tus paradigmas, pues, ¿cuándo vas a imaginarte otros? ¿No? así es. No se Bueno, para puede. terminar, platícanos cómo cierras el diplomado en Bueno, Granja entonces Líquida. tenemos el de estanques y ya el último es el del plan maestro, ¿no? Entonces ya después de, pues yo digo que más bien de convivir esos 5 módulos, ¿no? ¿No? De ver proyectos, de ver videos, de estar en, también vamos a visitar pues, en este tiempo este, el Ecobarrio y otros proyectos, ¿no? Afortunadamente cada vez hay más gente haciendo proyectos, pues ya te va dando una idea. Y entonces ya en el último módulo es, pues aquí va el gallinero, aquí va la casa, aquí va las compostas, aquí van las hortalizas, aquí va el bosque de maderables, aquí va el bosque comestible, aquí van los frutales, aquí va el temazcal, aquí va el taller, aquí va el salón de yoga, aquí, no sé, depende de cada quien, ¿no? Es como diseñar una casa, ¿no? Pues cuántas salas, cuántas recámaras, cuántos baños, no sé qué, de un piso, de 2 pisos, ¿no? O Yo sea, recuerdo que cuando tomé el curso de agroecología, por ahí del 2005, 2006, en Bosque de Niebla, en Huatusco, Veracruz,
Platicaba con Ricardo y él me decía que ellos cometieron errores en el diseño inicial. Ah, no, Muchas sí. cosas se les complicaron, lo hicieron mal y tuvieron que volver a... Sí, igual nosotros. Supongo Igual que... nosotros en Gran Catequio hay cosas que podrían ser mejores, pero y los decimos y visitamos estos nuevos proyectos, ¿no? Que estamos haciendo en donde están hechos conforme a esta metodología que es la que enseñamos en el diplomado, ¿no? Porque es O sea, básicamente reducir el esfuerzo, ¿no? Porque claro. el esfuerzo básicamente es humano, o sea, la fuerza de trabajo es humana, no hay De máquinas. la naturaleza, ¿no? Hay un principio que es utilizar recursos biológicos. Entonces, Sí, el, y trabajo humano, porque no hay tractores, no hay bombas de agua, no hay... Todo es mira, mano con habrá mano. tractores y habrá diésel, mientras haya tractores y haya diésel, y los vamos a usar, ¿no? De hecho, ahora que fue la CLAP, precisamente en Las Cañadas, la Cumbre Latinoamericana de Permacultura, mi plática fue la urgencia de hacer permacultura. Y hablaba de la paradoja de Gibbons, que tú conoces muy bien, en donde mientras el sistema no deje de desear combustibles fósiles, no van a desaparecer, ¿no? Vamos a sacar hasta la última gota necesaria mientras existe este sistema. Y entonces yo lo que digo es, usémosla para hacer algo sustentable, no la usemos para hacer algo insustentable. Si la energía que un permacultor deja de usar, o a cualquier persona ecológica, agroecológica o como sea, la va a usar el sistema para hacer cosas insustentables. Eso ¿Sí? es muy interesante. Entonces, tómala, tomémosla. Por eso urge proyectos, por dos razones. Una, porque es la manera de quitarle energía al sistema insustentable, que de cualquier manera se va a gastar. Eso ya después tú lo puedes explicar mejor que yo. Y otra, porque necesitamos la mayor cantidad de proyectos, de experiencias para aumentar la, la conciencia colectiva, ¿sí? Mientras no hay una masa crítica suficiente, esto no va a cambiar. Entonces necesitamos ejemplos, proyectos, ¿no? Entonces, la verdad es que me da mucho gusto varios alumnos que están con sus proyectos y en diferentes lugares de la República haciendo, compartiendo, diciendo. Necesitamos elevar la masa crítica para dar el brinco, porque si no, no lo vamos a dar. Se puede decir, digamos, que el diplomado de permacultura que tú das en Granja Tequio, en Atlisco, Puebla, ya, digamos, ha dado sus semillas, se ha Claro, materializado, se ha claro. replicado en otras regiones del país. Sí, sí, sí. Proyectos en el Estado de México, en Oaxaca, en Veracruz, en Puebla, en Tlaxcala, Qué bueno. en muchos lugares. Sí, sí, Bueno, sí. ya para terminar, déjame leer algunos de los comentarios que tenemos por aquí. Claudio Mapú menciona otra de Bill Mollison, si hay trabajo, hay contaminación. Muy buena charla, Federico, te saluda, te felicita, seremos solo un bosque, gracias por compartir. Gracias. Elena Castañón menciona, para la transformación por venir también serán muy necesarios los recuerdos, memorias y experiencias como la que nos compartes, que viviste al lado de tus abuelos, Edgar. Gracias, Elena, así es, yo tengo recuerdos muy gratos de esos momentos. Nuevamente, Claudio Mapu menciona, Bill Morrison decía que el recuerdo esencial que tenemos es el ser humano. La permacultura es la sonrisa de buen vivir si sintonizamos en verdad. ¿Cómo qué opinas, mi estimado? Pues sí, ese es lo que decía, reconectarnos con nuestra naturaleza, es lo que necesitamos. Bueno, también un comentario de Víctor Rodríguez desde la ciudad de Campeche. Él tiene un lugar muy bonito en Tenabo, el camino real que va de Campeche a la ciudad de Mérida. Él se dedica a la pesca deportiva. Víctor Rodríguez, un saludo hasta allá y nos felicita. Felicidades por tan buena charla. Diz Necia Vinci menciona, el problema es mental, los apegos son muy grandes. En efecto, suscribo tu aseveración, Federico, comparte contigo lo que comentas. Elena Gracias. Castañón, coincido, Federico, tenemos que generar más espacios de reflexión, de diálogo y de colaboración.
Más comentarios. Irazio Esquivel, saludos cordiales de mi parte en nombre de la CABAC, C-A-B-A-A-C, que no sé qué significa, pero bueno. Elena Castañón nuevamente, excelente conversación, nos felicita. Saludos a Guillermo Ligresti, saludos a Celestinos desde Chile, de la Patagonia Sur, un abrazo hasta allá, Celestinos. Y Rosana Padilla, que ella está en la ciudad de Pachuca, cerca de por aquí. Saludos a todos. Y si alguien tiene algún comentario o alguna duda, pues si lo quieren realizar en este momento, nos saluda también Isaac Rodart Zamora. Saludos desde Morelia, México. Acá ya andamos haciendo permacultura, empezando desde la fertilidad de la tierra. No sé si conozcas el proyecto de ellos, son los de Humus o algo así. Si nos compartes un poco, mi estimado Isaac, el proyecto que ustedes traen, creo que es el proyecto Humus, algo así. Ellos acaban de dar un taller sobre lombricomposta. Es que no puedo ver bien los comentarios. ¿Tienes tú en Granja Tecgio cursos de agroecología y cultivos biointensivos, mi estimado Federico? O sea, bueno, damos el curso de regeneración de suelos en donde vemos las 3 M's típicas para tener un suelo fértil, que es minerales, microorganismos y materia orgánica. Somos los únicos que estamos dando la remineralización del suelo ideal, ¿sí? Eso nos diferencia de cualquier otro. Bueno, microorganismos, pues microorganismos de montaña, ¿no? Es lo que vemos. Y materia orgánica, pues vemos compostas, bokashis, vemos caldos minerales, etcétera, ¿no? O sea, vemos toda esta parte de producción de siembra orgánica. Y cursos, hay un principio de permacultura que dice de los patrones a los detalles. Entonces yo, y bueno, y aparte por mi formación de arquitecto y muchos años que estuve dando clases en la Ibero, ¿no? De proyectos sustentables y permacultura aplicada a la arquitectura, yo lo que veo es que se están haciendo varios proyectos que bueno que se estén haciendo, pero sin tener la base sólida de un proyecto de permacultura, ¿no? O sea, empezamos y ¿qué hacemos? Tenemos un terreno y luego lo que es, bueno, si es que ya nos vamos a cambiar para allá, hacemos una casa y a lo mejor esa no fue la mejor ubicación de la casa, o vamos y sembramos una hortaliza y nosotros ni vivimos ahí, entonces para que, o sea, ¿cómo haces una hortaliza? O empezamos a hacer compostas y echamos compostas, pero cuando llueve se lo lleva el agua, entonces no tiene caso. Entonces, yo lo que enseño es, yo digo, lo básico, elemental para comenzar un proyecto exitoso, en el cual no vas a decir, chin, es que hubiera hecho esto. Bueno, pues ahora lo hago. Entonces ya le mueves, le haces una zanjita por acá, porque ya no, ya estorbó la casa o no sé qué, y chin el camino, pues un puentecito, no, es para que desde un principio todo lo que vayas haciendo no estés gastando en ir arreglando cosas. Y ya después, por ejemplo, el elemento suelo es el último en la escala de permanencia. Entonces, sí he dado cursos de camas biointensivas cuando me lo han pedido específicamente, ¿no? Por ejemplo, apenas vinieron de una compañía y a todos sus, bueno, no a todos, sino a varios de sus trabajadores les dimos un curso de camas biointensivas, ¿sí? Entonces, podemos dar cursos de muchas cosas, pero el diplomado es todos los elementos básicos para hacer unos super cimientos de un proyecto de permacultura, ¿sí? Entonces podríamos dar cursos de gallinas, podríamos dar cursos de camas biointensivas, podríamos dar cursos de albercas naturales, podríamos dar cursos de poda, de muchas cosas, pero a mí lo que me interesa, y aparte, hasta donde yo sé, no hay alguien más que dé un curso de este tipo, un diplomado de este tipo, es vamos a armar bien desde sus cimientos un proyecto de permacultura. Platícanos cuándo inicia, cómo llegar, haznos un poco de publicidad sobre este diplomado de permacultura que empieza en julio. Ok, lo tengo aquí a la mano, pero ahorita lo busco. ¿Cómo llega el común de la gente? Pues mira, yo lo que hago siempre es bueno, no siempre, últimamente lo que he hecho, porque cada vez el mail... Es que yo me lo imagino en medio de la selva, que hay que
tomar una vereda, luego un caballo, No, 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 no. pasar en una canoa, en un río. ¿Cómo Hay, llegar hasta hay allá? asfalto a la puerta de Granja Tequio. ¿Llega el metro hasta allá o no llega? No, 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 el metro no, pero el asfalto sí. Digo, sí, sí tardan las combis en pasar, la verdad, pero Desde la pero, Ciudad de México tomo un autobús, me voy a mira, la te terminal de comento, Puebla. lo que hemos hecho, la verdad es que siempre se forman unos supergrupos, o sea, si por ahí hay alguien que ha estado en los diplomados, sino que lo platique, terminas, este, con una relación muy bonita con todos los que participan, porque todos se enriquecen, ¿no? Con las experiencias de los demás, o sea, hay gente que hace herbolaria, hay gente que hace aceites esenciales, que hace trámites psicológicos, o sea, bueno, es muy padre. Entonces hago un grupo de WhatsApp y entonces casi siempre lo que sucede es que se quedan de ver en un lugar en Puebla, que yo lo que les propongo es que sea Café Jaguar, que es una cafetería que tenemos que es de productos orgánicos, hecha de bioconstrucción, etcétera, y aparte está en la salida hacia Atlisco, ¿sí? Porque la parte más complicada, o sea, llegar a Puebla no es complicado, ¿no? Este, lo que es un poquito ya más complicado es ir a Atlisco y de Atlisco a Tenextepec. Está rápido, ¿no? O sea, pueden ser menos de la salida de Puebla 20 minutos, pero ya hacerla en autobús y luego esperar a que pase la combi, etcétera, puedes hacer más de una hora, ¿no? Entonces, lo que se hace es un grupo de WhatsApp y la gente se ayuda para llegar, ¿no? Entonces yo tomo un autobús desde la Ciudad de México, llego a la central de autobuses Capu de Puebla, y de ahí genera, tomo generalmente o un... un autobús, depende con cuánto tiempo llegues, o ni modo un taxi a esta cafetería o Ya, donde se bueno, queden de ver. ¿no pasa por Y ahí una de estas líneas del Metrobús de Puebla? no, 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 pero sí pasa un autobús. Ahorita no me sé la línea y eso, pero eso ya en el Ya grupo resuelve. lo platicamos y ya pasamos la información, ¿no? Pues ya nos Y vemos en ahí la cafetería El Jaguar y de ahí todo mundo para sí ya se ayudan, Granja los que llevan Tequio. coche, los que vienen de Puebla, hay quienes, o sea, vienen de todos lados, ¿no? O sea, en el último vinieron de Cancún, de Guadalajara, Monterrey, de Querétaro, de Hidalgo, de Morelos, ¿Has ¿no? tenido extranjeros? Sí, en el anterior de Grecia y de Alemania, y han venido de Brasil, de muchos Qué lugares. dice la gente al terminar el diplomado? No, pues que les cambia la vida. Que O les cambia la sea, vida. sí, pues es que, Es pues es que es impresionante. otra vida, es otro sentido. Esto sí tiene un sentido de vida. Es que la vida que estamos viviendo en la mayoría de la gente tiene un sentido de muerte, tal cual. Sí, Todo porque lo que eso es lo haces que todos hace los la días causa más muerte. En vez de generar destrucción. más vida, estás generando menos vida. Todos los Sí, días. la sociedad Activa o capitalista, pasivamente. la sociedad termoindustrial capitalista lo que hace es destruir. O sea, tomar los recursos, destruirlos para crear cierto confort que después son desechados y generan más destrucción. La permacultura cambia toda esta lógica y regresas a la naturaleza a repetir o a, digamos, a volver a crear los ciclos naturales de la vida. Ajá, eso, te reconecta. O sea, o sea, es Digamos, que hasta un cambio espiritual, ¿no? es eso, es eso. O sea, existe el curso de permacultura en donde tú vas a aprender a hacer tu proyecto, pero todo lo que sale lateral, ¿no? O sea, estas cosas que parecería que no bueno, que sí tienen que ver con la permacultura, porque la permacultura es holística, pero todas esas cosas y la relación con los demás, gente que viene a tomar el curso, se vuelve algo mágico, ¿no? Tal cual. Déjame hacer los últimos comentarios ya para cerrar. Estamos a unos minutitos de terminar. Nos comenta Guillermo Ligresti. Nos toca desandar y hacer camino al andar. Tenemos la ventaja de poder ver hacia atrás y hacia adelante. Gracias, Guillermo. Luego, Ah, Mari, ahí, perdón, ahí sí es bien importante eso. Todavía es posible, todavía es posible. y ya no queda mucho tiempo. Ya nos dieron una muestra de que en cualquier momento no No es se va a poder. posible. Así es. Bueno, y yo con respecto a eso sé de lo que tú estás hablando porque cada día la producción de energía es más complicada en esta sociedad y va a llegar un momento en que no tengamos esa energía y tengamos que salir corriendo de las ciudades insostenibles a proyectos de permacultura como el que tú estás haciendo. Y no Ah, vamos la a gente no poder sabe ni nunca, correr.
no vamos a tener ni el tiempo, ni los recursos, ni la situación que hoy todavía se tiene porque estamos más o menos en estabilidad. Así Luego, es. Maru Aparicio García de Puebla nos comenta, charlas como estas son lo que realmente nos va a servir. Lo demás es lo de menos. Felicidades, gracias, Y Maru. la acción, no solo la charla. Claudio Mapu nos comenta, la permacultura no es una técnica agrícola, es una ciencia de diseño que se aplica a todo. Si lo destripamos y lo convertimos en técnicas de jardinería, habremos fracasado en la misión de la permacultura. Se trata de una relación ética con la tierra. La misión de la permacultura es muy clara. La única decisión ética es asumir la responsabilidad de nuestra propia existencia y la de nuestros hijos. Bill Mollinson. Nuevamente, Claudio, gracias Claudio, menciona. Ojalá pudiéramos andar por ahí. Les acompañamos sembrando bajito desde aquí. Seamos microorganismos eficientes a disposición. Muchas gracias, Claudio Mapo. Saludos hasta donde te encuentres. No menciones su lugar. Bueno, se terminó la hora, mi estimado Federico. No sé si quisiera cerrar con alguna conclusión. Muchísimas gracias. Ya te agradezco muchísimo tu tiempo. Bueno, igual y otro comercial, que también tenemos el diplomado de bioconstrucción, en donde igual no se trata de enseñar, mira, se puede construir con tierra, con adobe, lo que sea, sino buscamos que esa casa tenga una relación benéfica con el exterior, captar agua de lluvia, calentadores solares, filtros de aguas grises y después tus hortalizas, ¿no? Acabados, naturales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí nomás lo dejo para los ¿Cuándo que empieza el de bioconstrucción? empieza la siguiente semana. ¿Ya va a empezar? Sí, el de 10 a 12 de julio empieza el de permacultura Ajá. y 24 a 26 de julio empieza el de bioconstrucción. El de bioconstrucción son 5 módulos. Empiezan juntos los dos en el mes de Sí, pues julio. sí, más o menos trato de que cada semestre se hagan los dos diplomados. Y pues nada, eh, pues Hay un igual y último repetirlo. comentario de Isaac Rodar, nos dice, ¿nos podrían compartir del proyecto de la ecoresidencial Paisaje Terra? Sí, ahorita, si quieren, ahorita me cuesta un poquito de trabajo andarme cambiando de ventana porque, bueno, no más que me cuesta trabajo, es que me mareo y aparte con eso de que me veo en espejo, no sé si voy para la derecha o voy para la izquierda. Entonces, pero ahorita pongo la liga En los de la comentarios, ¿no? granja, de los proyectos que estamos haciendo, del fraccionamiento que estamos haciendo, ¿no? Pues porque eso también, o sea, por ahí lo he platicado con Elena, ¿no? Que le estamos haciendo ahorita su proyecto. O sea, ya estamos en un momento en que debemos de ir por todas las canicas porque ya no hay tiempo, aunque creamos que hay tiempo, ya no hay tiempo. Entonces, pues dentro de mis posibilidades estoy haciendo lo que puedo y estoy ofreciendo algo que pues que quién les va a ofrecer, ¿no? O sea, un proyecto diseñado desde la permacultura en la cual tú puedes hacer tu casa, ¿no? Entonces, ahorita les paso la liga del ecoresidencial. Muy bien, muchísimas gracias Federico. Esperamos vernos en julio en el diplomado de permacultura. Los invitamos a todos, yo voy a tomarlo personalmente, espero verlos por allá. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos y compartir con nosotros. Muchas gracias, hasta luego. Pues muchas gracias nuevamente a ti. Bueno, lo bueno es que ahorita seguimos conectados tú y yo. Gracias.